Bueno, vamos a resolver el examen. Un examencito completito. Vamos a hacer todas las opciones, además. Voy a sacar la calculadora. Voy a tener la mano. Y nada, vamos allá, vamos a empezar. Bien, pregunta uno. La misión Bepi Colombo explorará Mercurio. Bueno, en esta no hay opcionalidad, por cierto. Explorará Mercurio y colocará en órbita el satélite Mercury Planet Orbiter alrededor del planeta, con un radio orbital medio de 3.360 kilómetros. Me piden, considera un satélite que describe una órbita circular alrededor de Mercurio. Este ejercicio, no me acuerdo, creo que es de Cataluña. No sé si del modelo de Cataluña o algo así. Considera un satélite que describe una órbita circular alrededor de Mercurio. Deduzca la expresión de la velocidad orbital del satélite en función del radio orbital y de la masa de Mercurio. Bueno, lo primero que me están preguntando simplemente es que obtenga, en el apartado A me piden que obtenga la velocidad orbital, ¿vale? Que la deduzca. No me dicen de dónde tengo que partir, ¿no? Solo que tiene que ser en función del radio y de la masa de Mercurio. Vale. Bueno, pues si no me dicen dónde tengo que partir, puedo partir desde donde yo quiera. Desde donde vosotros sepáis o desde donde sea más sencillo. Yo creo que lo más sencillo es partir de fuerza centrípeta es igual a fuerza gravitatoria, ¿no? Fuerza centrípeta es igual a fuerza gravitatoria. GMM partido por R cuadrado. Y esto, perdón, cuadrado. Y esto es en una órbita circular, ¿vale? En órbita... Bueno, aquí no hemos considerado en ningún momento que esto sea órbita circular, ¿vale? Esto, esto es así, sin más. Fuerza centrípeta es fuerza gravitatoria. ¿Vale? Y de aquí, pues simplemente podemos decir, las masas se me van a ir, esas masas pequeñas son las masas de los satélites, un radio se me va a ir con un radio y voy a obtener que la velocidad orbital va a ser igual a la raíz cuadrada de g por la masa de Mercurio partido por la distancia o el radio de la órbita. Y ya está, esto es lo que me piden en el primer paso del apartado A. Con esto ya tendríamos 0,5 puntos. Espera, voy a ponerlo un poco mejor. Creo que lo puedo poner así como... Bueno, no me ha quedado muy cuadrado, ¿eh? Se supone que esto como que lo predice, pero no me lo ha predecido muy... No sé por qué me lo predice tan feo. Bueno, así es la vida. Vale, ese es el primer apartado. Ahora me dicen, con esta expresión, calcula la velocidad orbital del satélite mientras orbita Mercurio. Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Simplemente tenemos que sustituir la raíz cuadrada de g, que me la dan por ahí abajo, ¿vale? No me la dan. Oh my god. Oh my god, tengo que darla. Ya encontré una errata. Bueno, esto está bien porque tienen que darla, ¿vale? 6,67 por 10 a la menos 11, al menos aquí en Madrid no tendría que darla. Si no, no la puedes usar en teoría. Vale, por la masa de Mercurio, que eso sí que lo dan, 3,285 por 10 elevado a 23. Importante utilizar sistema internacional aquí. Dividido por el radio, que me lo habían dado, porque me lo habían dado justo al principio, un radio orbital medio de 3.360 kilómetros. 3.360, como es kilómetros y yo lo quiero en un sistema internacional, pues le añado 3 ceros, ¿no? Bien, vamos allá con la calculadora. Y a mí me sale 2,55, bueno, podemos poner 554, ya que además se me han dado también 3, ¿no? Por 10 elevado a 3, nada, o sea, a 3 metros por segundo. Pues podríamos haberlo dejado simplemente 2.554, ¿no? 2.554 metros por segundo. Esa es la velocidad orbital y por esto me darían otros 0,25. Y ahora me piden allá cuántas vueltas ha dado el satélite alrededor de Mercurio después de un año terrestre. Bueno, pues vamos a ver. Cada vuelta recorre un círculo, ¿no? Cada vuelta recorre un círculo y un círculo tiene un perímetro de 2pi por el radio de la órbita. O sea, tiene un perímetro, perdón, de 2pi por 3 con, no, perdón, sí, 3,36 por 10, vamos a ponerlo bien, son 3 y 3, 6, ¿no? Por 10 a la 6 metros. Esa es la cantidad en metros que mide el perímetro de la órbita. Voy a calcular. Y me da 2,11
por 10 elevado a 7 metros. Bien, pues este es el perímetro de la órbita. Esto es la distancia que recorre en cada vuelta. Si lo recorre a esta velocidad, ¿verdad? Y esta es la distancia, y lo recorre a velocidad constante, pues como es un movimiento constante, la velocidad es el espacio recorrido entre el tiempo que tarda en recorrerlo. Y como me dicen que el tiempo tiene que ser un año terrestre, ¿verdad? Pues aquí habrá que poner el año terrestre. Y lo único aquí hay que tener en cuenta que esto sería n veces el perímetro. Y aquí lo que me están preguntando es, pues, ¿cuánto es n, no? Porque en un tiempo... O sea, con esto, con esta ecuación, sabiendo v y x, podríamos sacar el tiempo que tarda en dar una vuelta. Y luego hay que compararlo con el periodo. Es decir, si el periodo es 10 veces más grande que el tiempo que tarda en dar una vuelta, pues será 10 vueltas. También se puede hacer así sacando n de aquí, ¿no? Es lo mismo. Velocidad por periodo partido por el perímetro. La velocidad es 2554. El periodo me lo dan en años, 365,25 días. Perdón, me lo dan en días, no en años. Lo pasamos a segundos, claro. Esto está en días, un día tiene 24 horas, así que por 24, y cada hora tiene 3600 segundos. Pues esto va a ser 3,16 por 10 elevado a 7 segundos. Y el perímetro en metros, 2,11 por 10 elevado a 7. Vale, vamos a hacer ahora esta operación. Sería 2554 por eso, y dividido por 2,11 por 10 a la 7. Me daría 3820, no, perdón, no llega a 20, 19, algo, ¿no? 3819 vueltas. Vueltas. Lo cual es un número muy grande, así que vamos a repasar los cálculos que hemos hecho. Bien, cada vuelta 2πr. O sea, tiene que recorrer 2,11 por 10 a la 7 metros. Eso tiene sentido. Vale. Luego, si la velocidad es el espacio partido por el tiempo, y tiene que recorrer una distancia que no sabemos, n veces el perímetro, ¿no? En un tiempo t. Pero claro, sí. Si el periodo es muy grande, o sea, este número es demasiado grande, ¿no? Porque el periodo es prácticamente comparable con el perímetro, ¿no? Entonces tiene que dar, bueno, no, sí, tiene que dar más o menos del orden de la velocidad de vueltas, claro, si el periodo es comparable con el perímetro. Sería como que básicamente si fuese a 1 metro por segundo, daría una vuelta. Pero como da, sí, tiene sentido, vale. Vale, me vale. Como el periodo es comparable con el perímetro, eso significa básicamente que para dar una vuelta en un periodo tendría que ir más o menos a 1 metro por segundo. No exactamente, ¿no? Pues a 2/3 de metro por segundo. Pero como no va a 2/3 de metro por segundo y va a más, pues va a dar una cantidad de vueltas de ese orden. Mayor, porque es como 3/2 de esa cantidad, ¿no? Pero más o menos. Pero bueno, sí, para mí como que tiene sentido. Me he liado aquí un poco con esto, con esta resolución, pero creo que es correcto hasta aquí el apartado A. Bien, como veis, esta parte pues es casi de la ESO, ¿no? Esta parte final, pero hasta en las cosas fáciles uno puede complicarse. Vamos con el apartado B. Dice, a partir de la expresión general de la energía mecánica, obtenga la velocidad de escape para el caso de un satélite en órbita circular en términos de G, radio orbital y las masas del satélite y del planeta. Bien, la expresión general de la energía mecánica es esta. Energía mecánica es energía cinética más energía potencial. Bien, y en este caso, la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y en el caso de la energía potencial, es la gravitatoria. Como bien sabemos, es negativa, es una energía
que hay que vencer para arrancarlo del campo, menos G, uy, he puesto el menos dos veces, GMM partido por R cuadrado. Vale, pues a partir de aquí yo quiero sacar la energía, perdón, la energía no, la velocidad de escape. Vale, ¿cómo lo hago? Bueno, pues la velocidad de escape, primero hay que saber qué es la velocidad de escape. La velocidad de escape se define como velocidad necesaria para que el objeto se vaya de la zona de la zona de acción, ¿no? La zona de acción del campo gravitatorio. Así podríamos más o menos definirlo, ¿no? ¿Qué zona es esa? Pues el infinito, porque la fórmula para la energía potencial depende de la distancia y solamente se hace cero cuando la distancia es infinita. Entonces realmente lo que me está diciendo es la velocidad necesaria para que el objeto se vaya hasta el infinito. Bien, en el infinito, el infinito todavía podría tener una energía cinética, ¿no? Es decir, la energía mecánica en el infinito sería igualmente energía cinética más energía potencial, pero como acabamos de decir, la energía potencial es cero porque estará a una distancia infinita del campo gravitatorio, de la masa que crea el campo gravitatorio, pero todavía podría tener energía cinética. Pero bueno, la velocidad de escape se define como la velocidad necesaria para que el objeto se vaya de la zona de acción del campo gravitatorio y llegue, y por dónde, con velocidad cero. Bueno, pues si no, no podríamos decir que esto también es cero y que entonces la energía mecánica del infinito tiene que ser cero. Bueno, una vez tenemos en cuenta eso, que la energía mecánica del infinito tiene que ser cero, pues ya podemos hacer lo siguiente. Esta energía mecánica, que es la general, tiene que ser igual a la energía mecánica del infinito, es decir, a cero. Y de aquí ya se puede sacar cuál es la velocidad de escape, es decir, si imponemos esa condición, estaríamos aquí hablando con la velocidad de escape. De aquí esta masa se me va a ir con esta masa y va a salir de aquí la velocidad de escape, muy sencillamente. Velocidad de escape es igual a raíz de 2gm partido por R cuadrado. Ah, no, es que la energía potencial no es R cuadrado, es R. Ya decía yo no me sonaba que fuera así. Y ya está, esta es la expresión, ¿vale? Deducida con estas premisas. Obviamente, si no lo hablamos, como lo estoy haciendo yo aquí, pues hay que escribir un poco también, ¿no? Hay que escribir un poco también estos razonamientos. Bien, por esto ya me daría en 0,5. Y ahora me dicen, una vez que el satélite MPO está orbitando Mercurio, aún dispone de combustible para realizar maniobras. Considera que el combustible disponible puede proporcionarle una energía de 4,5 por 10 a la 9 julios. Vale, tiene un combustible que le puede proporcionar una energía de 4,5 por 10 a la 9 julios. Todavía puede hacer cositas este satélite. Dice, determina el valor máximo que podrá tener la masa del MPO, del satélite este, para que con la energía disponible pueda escapar del campo gravitatorio de Mercurio. Vale. Bien. Aquí a lo mejor uno dice, pero si la velocidad de escape no depende de la masa del satélite MPO, ¿no? O sea, esa sería la masa pequeña. Y no depende. Pues, ¿por qué me dices, me están preguntando aquí por la masa? Si no debería depender, ¿no? De la velocidad de escape. Bueno, es que lo que hemos calculado es la velocidad de escape teniendo en cuenta que nosotros le vamos a proporcionar toda la velocidad. Es decir, está a una distancia, la que sea, y qué velocidad tiene que tener para irse. Ahora bien, aquí lo que me está diciendo es otra cosa, ¿vale? Está orbitando, ¿vale? Porque me lo han hablado, esto es lo que puede ser más complicado de este problema. Me han dicho que este satélite estaba orbitando, ¿vale? Por aquí, órbita circular, a una distancia de 3.360 kilómetros. Esto me lo habían dicho en el apartado anterior, ¿verdad? Y por lo tanto este satélite tenía una velocidad orbital, ¿verdad? Tenía una velocidad orbital que la hemos calculado en el apartado anterior, la podríamos buscar. 2.554 metros por segundo. Bien, muy importante. Pues este satélite, en esta órbita, tiene una energía.
Y cuando se va a ir al infinito, va a tener una energía cero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este satélite va a tener una energía que va a ser su energía cinética más su energía potencial, pero además tiene una energía en forma de combustible que en algún momento podría liberar. Que por cierto, no me lo dicen en ningún sitio, pero ese combustible tiene masa. Así que bueno, el cálculo no sería tan sencillo como lo vamos a hacer aquí, porque aquí no vamos a considerar que cambie la masa al gastarse ese combustible, pero en la realidad sí que los combustibles de las naves espaciales hoy en día son combustibles químicos que tienen un peso considerable en la nave. Pero bueno. Entonces, básicamente, lo que tenemos que decir es, al final, lo que tenemos que decir es, ¿qué masa máxima puede tener este satélite para que esta suma sea exactamente cero? ¿Vale? Lo que nos estamos preguntando es eso. ¿Qué masa máxima va a poder tener ese satélite para que esa suma de energías, la energía mecánica que tiene en la órbita y la energía de su combustible, sea justo cero? Porque si es justo cero va a ser suficiente para llegar a la velocidad de escape. Bien, pues vamos a ello. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular primero la energía orbital, la energía mecánica en la órbita, y luego a esto le vamos a tener que sumar la energía del satélite, tenemos que decir que esto tiene que ser cero, ¿no? Bueno, aquí podemos aprovechar un resultado de mecánica newtoniana muy sencillita en órbitas circulares, que es que la energía mecánica en general se puede calcular como menos GMM partido por el radio de la órbita. ¿Vale? Es más fácil que hacer la suma de cinética más potencial, pero se puede deducir de esta fórmula utilizando que la velocidad de escape es la que hemos deducido en el apartado anterior, ¿no? Entonces vamos a llegar a ese resultado en un momentito, y ahora vamos a utilizar. Entonces la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial mgm partido por r. Bien, ahora hemos dicho que la velocidad orbital era la raíz, la hemos sacado en el apartado A, ¿no? Era la raíz de gmr. Entonces si sustituimos ahí la raíz de gmr pero va al cuadrado, esto va a ser un medio de mgmr. Y como vemos es exactamente lo mismo que hay en el otro caso, pero bueno, uno está partido por 2 y el otro no. Entonces si hacemos denominador común 2, pues me va a quedar menos un medio de gmm partido por r. Este es el resultado que nos interesa. Energía mecánica de la órbita es menos un medio de gmmr. Bien, pues utilizando este resultado, venimos aquí, menos un medio de gmmr más la energía del combustible es igual a 0. Y de aquí se puede sacar la masa máxima que tiene que tener el satélite. A ver, ¿eso de masa máxima qué significa? Pues que si yo pusiera más masa, ya no llegaría, ¿vale? Podría establecer esto como inecuación, para que me salga la masa máxima. Pero tiene sentido, ¿no?, que sea la masa máxima. O sea, si pongo menos masa, pues lo voy a mandar más lejos con la misma energía. Así que no hace falta, yo creo, plantearlo desde el principio como inecuación, sino que aquí puedo decir que la masa tiene que ser menor o igual que la expresión que voy a calcular. Pero no hace falta que desde aquí ya la trabaje como inecuación, pero yo creo que está claro que al ser la masa máxima, pues es que la masa tiene que ser menor o igual. Vamos a despejar de aquí. Bien, y me va a quedar la energía, dos veces la energía y el radio, dividido por G y por M. Esa es la masa máxima, perdón, que puede tener este satélite. Aquí ya solo queda sustituir 2 por 4,5 por 10 a la 9, por el radio de la órbita que era 3.360 kilómetros, es decir, hay que pasarlo a metros, mucho cuidado, dividido por la constante de gravitación universal 6,67 por 10 a la menos 11, y dividido también por la masa, en este caso de mercurio, 3,285 por 10 a la 23. Bien, y a mí me sale que la masa tiene que ser 1380. 1380. Unidad del Sistema Internacional, kilogramos. Esa es la masa máxima que puede pillar esto. Bien. Con esto terminamos el primer problema. No es corto, pero bueno, tampoco es larguísimo. Hay que tener en cuenta que hay 1 hora y media para hacer este examen.
Y este es seguramente el ejercicio más largo del examen, también por otra parte. Pero bueno, en fin, tampoco es que sea horroroso. Mucho cuidado a la hora de sustituir números en las fórmulas, sistema internacional y todo eso. Vamos ahora a por otro. Bien, en el ejercicio 2A me dice una espira cuadrada de lado 2 metros, se sitúa en el plano XY y se activa un campo magnético, en la dirección Z positiva. Este campo es variable en el tiempo y su módulo en Tesla se expresa como B de t igual a 0,04 t cuadrado en teslas. Detectamos que aparece en la espira una corriente inducida de 200 miliamperios cuando t es igual a 10 segundos. Y me piden determinar razonadamente la resistencia de la espira e indicar en un esquema el sentido de la corriente. No sé qué obsesión tienen con el sentido de la corriente en la EBAU, porque solo lo preguntan en esto, pero me hace mucha gracia, no sé por qué. Esta obsesión con el sentido de la corriente. Pero lo sacamos con la ley de Faraday-Lenz, no pasa nada. Vale, vamos a ver. Tenemos un plano XY y aquí tenemos una espira cuadrada, no sé si me ha salido muy cuadrada, de lado 2 metros. 2 metros y 2 metros. Bien, y tenemos un campo saliente positivo, ¿vale? Recordamos una cosa muy importante para los ejes, cuando los dibujamos, es que siempre tienen que seguir el orden X y Z, en sentido antihorario. ¿Vale? O sea, cuando yo los recorra de forma antihoraria, siempre tiene que ser X y Z. Claro, si yo los coloco de otra forma, tienen que seguir este orden igualmente. Me refiero, si yo dibujase, por ejemplo, aquí el X, ¿vale? El Y no podría ir antes que el Z. O sea, tendría que ir el Z y luego tendría que ir primero tendría que ir el I y luego tendría que ir el Z. Por lo tanto, aquí yo tendría que poner el Z y saliente sería el I, ¿vale? Para que siguiese siendo X y Z en sentido antihorario. Bueno, una cosa muy importante a la hora de dibujar esto, para que las reglas del producto vectorial que conocemos sigan siendo las mismas y podamos aplicar productos vectoriales normalmente, como conocemos, como hemos estudiado, vamos. Bien, este campo variable me dicen que cambia según 0,04 t cuadrado. O sea que varía, siempre aumenta, ¿no? Y aumenta además como una parábola. Bien, y me dicen que se detecta una corriente de 200 miliamperios en el instante t igual a 10 segundos. Y con esto tenemos que sacar la resistencia, lógicamente lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque un campo magnético variable va a inducir una fuerza electromotriz y esta fuerza electromotriz va a inducir una corriente en función de la resistencia. Pues de ahí vamos a sacar la resistencia. ¿Vale? El plan de resolución es el siguiente. La fuerza electromotriz que se va a inducir va a ser la derivada del flujo con respecto del tiempo y luego por otra parte la fuerza electromotriz va a ser igual a la intensidad por la corriente. Este es un ideal, V igual a I por R. De aquí vamos a sacar la intensidad, va a ser igual a la fuerza electromotriz partida por R. Perdón, no quiero la intensidad, no quiero la R. O sea, que voy a escoger la R. Y la R va a ser la fuerza electromotriz partida por la intensidad, eso sí, ¿vale? Claro, ¿de dónde me voy a sacar la fuerza electromotriz? De derivar el flujo. ¿De dónde me voy a sacar el flujo? Pues de saber que el flujo es el producto escalar del B por el S, ¿vale? En realidad hay que integrarla, pero en la EBAU nunca me ponen nada que haya que integrar, ¿vale? O sea que esto podemos decir que en este caso de la espiral se puede calcular así. Bien, campo 0,04 t cuadrado, superficie 2 al cuadrado, qué fácil, ¿no? Ya está. Unidad de esto, bueno, si lo he puesto todo, ¿no? A ver, ¿tengo que hacer algo más? No, porque campo y superficie son paralelos. Entonces el producto escalar de dos vectores paralelos es 1. Entonces no tengo que hacer nada más. Eso es el flujo. Y ahora lo tengo que derivar con respecto del tiempo. ¿Y cómo se deriva t cuadrado? Porque el resto son constantes. T cuadrado se deriva como 2t. Esto es muy fácil. Así que va a ser 2t por 0,04 y por 2 al cuadrado. Bueno, esto vamos a intentar operarlo un poco. 2 al cuadrado es 4. Básicamente aquí tengo 0,04, 4 y 2, ¿no? O sea, aquí tengo 2 al cuadrado, aquí tengo 2 al cuadrado, aquí tengo 2. Tengo 2 a la quinta. 2 a la quinta, ¿cuánto es? 32, ¿verdad?
Esto me va a quedar 0,32 T. Estoy operándolo un poquito de cabeza para no sacar la calculadora para todo. ¿En qué unidad? En voltios. ¿Qué quiere decir este resultado para la fuerza electromotriz? Quiere decir... Qué bonito me queda siempre esto de R cuadrado, madre mía. ¿Qué quiere decir este resultado? Quiere decir que la fuerza electromotriz aumenta en el tiempo, ¿vale? O sea, si yo tengo aquí un gráfico y aquí me pinto la fuerza electromotriz y aquí me pinto el tiempo en segundos y aquí me pinto la fuerza electromotriz en voltios, la fuerza electromotriz así, ¿no? Pues quiere decir que la fuerza electromotriz inicialmente vale 0 para t igual a 0, pero que luego aumenta con una pendiente de 0,32, ¿verdad? Esto lo dimos en la primaria. Bueno, en la primaria no, era eso. Pero dimos eso, ¿no? Dimos las rectas. Esto es una recta y igual a 0,32x, ¿verdad? Eso es la fuerza electromotriz. Aumenta para siempre esta fuerza electromotriz, porque el campo ese aumenta para siempre. Esto es falso, no existe ningún campo que yo conozca que aumente para siempre, ¿vale? Eso es un campo teórico. Pero bueno, ¿vale? Porque el campo tiene que venir de algún sitio, no hay ningún... Y si algo lo genera es que algo está aumentando su energía indefinidamente en el tiempo, eso no ocurre, ¿vale? O sea, puede hacerlo durante un pequeño periodo, pero eso no lo va a hacer para siempre. Bueno, después de esta disquisición, vamos con el cálculo de lo que me piden, de la intensidad. La intensidad va a ser la fuerza electromotriz. ¡Ojo! A los 10 segundos, ¿vale? A los 10 segundos la fuerza electromotriz va a ser 3,2 voltios. Y los miliamperios van a ser 200. Y como son miliamperios, pues es 0,2, ¿vale? No me gusta a mí poner notación científica por ponerla. 0,2. Vale, esto es fácil de operar más o menos. 3,2 por un quinto, ¿verdad? Y 3,2 sería 3 más precisamente un quinto. Por un quinto. O sea que estos son 3 quintos más un 25avo. A ver, fijaos, 3 quintos, 0,6. Porque un quinto era 0,2. Y un 25avo. Un 25avo es la cuarta parte de 0,01, ¿no? La cuarta parte de 0,01 es un 25avo. O sea, 0,0 y la cuarta parte de eso, 0,25. Ya está, ¿no? Esa es la cuarta parte de 0,01. Porque 4 de estos es 0,01. Así que me da 0,6025 ohmios. Bueno, esto es por no sacar la calculadora, pero vosotros la podéis sacar, he puesto aquí, pero no queríamos ir, queríamos la resistencia. Bueno, pues ya tenemos el apartado A. Me tira un siglo, pero ya lo tenemos. Apartado B. Bien, razona cuánto valdría la corriente inducida en los siguientes casos. Bien, en el caso primero se cambia la dirección del campo de modo que forme 60 grados con el eje Z. Bien, en el caso primero, si forma 60 grados con el eje Z, básicamente lo que va a ocurrir es algo así. Yo voy a tener aquí mi espira, ¿vale? Una representación un poco así, ¿no? Así va a venir el campo, ¿no? 60 grados, así va a venir el campo, así va a venir el campo. ¿Qué va a hacer aquí? Pues que ese producto escalar que hicimos, B por S, ahora forme, recordad que el producto escalar es con el coseno, o sea, todo lo demás va a ser igual, 0,04 t cuadrado por 2 cuadrado, eso también, pero ahora forman un ángulo, entonces coseno de 60 grados. Ese factorcito me va a cambiar la historia, Entonces, ¿cuánto va a valer ahora la corriente inducida? Pues va a valer un poco menos, porque va a ir multiplicado por este factor coseno de 60. Y como bien sabréis, tanto el seno y el coseno son números que son menores que 1, salvo en el caso de que justo valen 1, pero el coseno de 60 no vale justo 1, ¿no? Así que va a ser la intensidad que vamos a obtener en el apartado 1, va a ser la intensidad de antes. Bueno, no me lo dicen en el tiempo en concreto, ¿no? Así que tampoco voy a coger eso, sino voy a coger la intensidad de antes multiplicada por ese coseno de 60. Coseno de 60, un medio, o sea que va a ser la mitad, y eso va a ser para todo tiempo, para todo tiempo va a ser la mitad. Interesante. Siguiente apartado, la espira se coloca en el plano XZ, pero imagino que el campo se queda como estaba al principio, no como estaba en el caso 2,
como en el caso 1, perdón. Se queda como al principio, no como en el caso 1. Entonces, si la espira se pone en el plano XZ, pues yo ahora tengo ZX, recordar que Y ahora es saliente, pero la espira se me ha puesto aquí, y el campo está como en el caso anterior, es decir, es un campo que va para acá. Va para el positivo del GZ. ¿Qué pasa? Que forman ahora coseno de 0 grados. 0 grados. Coseno de 0 grados, 1. No, mentira. Mentira de las gordas. Perdón. El ángulo que forman, es 90, porque la espira, su vector director, está ahí saliendo de la espira. Saliendo de la espira. Casi os la cuelo. Está saliendo. Así que campo y superficie forman 90 grados. ¿Vale? Campo y vector superficie. Aquí es que es un poco lioso entre superficie y vector superficie, ¿no? La superficie es una y el vector superficie es perpendicular a la superficie. Bueno, si forman 90 grados, ahora sí, coseno de 90, 0. 0. Por lo tanto, la intensidad que se va a producir es 0, porque si tengo que multiplicar por un factor que vale 0, pues nanay con la intensidad. No va a haber inducción. Apartado 3, la espira se coloca en el plano IZ. Pues le pasa exactamente lo mismo. Se coloca en el plano XZ o se coloca en el plano IZ, es irrelevante, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Ahora, si se coloca en el plano IZ, aquí va a estar la Y, aquí va a estar la Z, la X va a ser saliente, aquí se va a colocar mi espira, y fijaos que aquí el campo va a ocurrirle exactamente lo mismo. El campo en este caso va en esta dirección, pero el vector es saliente, así que la intensidad en este caso también va a ser de 0 amperios. Bastante fácil, ¿eh? Bastante fácil este en comparación con el anterior, también mucho más corto. Un caramelito, en definitiva. Vamos con el otro. Vamos con el 2B. Dice, una carga puntual positiva está situada en el punto 3,4 del plano XY. En otro punto del plano se coloca una segunda carga puntual, también positiva, y de magnitud el cuádruple de la primera, haciendo que el campo se anule en el origen de coordenadas. ¿Dónde está esa carga? Eso es lo que me piden. ¿Dónde está esa carga? Bien, vamos a hacer los ejes. Primer eje. Segundo eje. Ole, 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 ahora sí que me ha salido, ¿eh? Vale, el 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Tiki, 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 tiki. Ahí está mi primera carga, Q1, positiva. Y me dicen que el campo aquí es nulo. En el origen es 0. La única forma de que el campo en el origen se anule es que la suma vectorial de esos campos que crean cada una de las dos cargas sea 0. ¿Vale? El campo en el origen va a ser igual al campo que crea la carga 1 en el origen más el campo que crea la carga 2 en el origen. Y ahora, si me dicen que estas dos cargas son de la misma naturaleza, es decir, que ambas son cargas positivas, pues yo sé que una carga positiva genera un campo saliente, es decir, la carga 1 va a crear un campo E1 que va a ir en esa dirección. La única forma humana de que, bueno, humana no, matemática, de que esos dos campos se anulen es que el campo que me cree la carga 2 vaya hacia allá, ¿no? Vaya en la otra dirección exacta y tenga exactamente el mismo módulo. ¿Vale? Pero al ser una carga que es mayor, va a tener que estar más lejos. ¿Vale? Ahora vamos a determinar exactamente cuánto más lejos. Pero porque como esta carga es mayor, pues para poder crear un campo exactamente igual de intenso a una distancia en el origen, vaya, tiene que estar situado a una distancia mayor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta historia? O sea que tiene que estar en esta misma recta. Aquí, sabiendo un poquito de rectas, es mucho más fácil porque puedo trabajar en módulo, ¿no? Y luego calcular en módulo cuánto se mueve para allá en vez de trabajar con vectores. Que aquí los vectores no me gustan especialmente, ¿no? Pero bueno, también se puede trabajar en vectores. Venga, vamos a trabajarlo en vectores en este caso. Aunque por variar, bueno, lo que pasa es que no se enseña así nunca, ¿no? Entonces, a lo mejor si lo hago así no nos va a gustar. Nos va a gustar. Pero, mira, lo voy a hacer así con la recta, ¿vale? Porque a mí me gusta más, me parece que es más elegante, me parece que tiene más sentido, ¿no?
y por variar también, que no sé siempre todo lo mismo, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es dejarme de vectores, porque ya lo he pensado todo con mi cerebro, ¿no? De que tienen que estar en esta línea, y que ahora lo único que tiene que hacer, que lo único que tiene que cumplirse es que KQ1 partido por la distancia 1 al cuadrado más KQ2 por la distancia 2 al cuadrado sean iguales, ¿no? O sea, que uno se compense con el otro porque van en direcciones contrarias. No, esto no es un más, esto es un igual. Y si son iguales, pues estas casas se me pueden marchar. Esta es la distancia 1, esta es la distancia 2. Y básicamente lo que yo quiero que es saber la distancia 2, pues la distancia 2 va a ser R1 igual a la distancia 1 por la raíz cuadrada de la carga 2 entre la carga 1. Esa es la expresión que me sale para qué distancia tiene que estar la carga 2. Recordemos, la distancia 2 va a ser esta distancia que va de aquí a aquí. Esto es R2, que va de aquí a aquí. Muy fácilmente la podemos ya calcular. R2 va a ser igual a la distancia 1, que aplicando el Pitágoras más básico del mundo, ¿no? Me va a salir 5. No sé qué unidades me han dado, por cierto. Metros. ¿Vale? Me va a dar 5 metros. Pues si esto mide 3 y esto mide 4 y esto es un triángulo rectángulo, pues esa distancia 1 es Pitágoras, con Pitágoras me da 5. Vale. Y luego la fracción de las cargas. Me han dicho que una es 4 veces la otra, ¿no? Cuádruple, cuádruple. Es decir, esta es 4 veces la primera y por lo tanto las cargas se me pueden marchar. La raíz de 4, como bien sabréis, es 2, ¿no? Así que esto tiene que estar a una distancia 10. A una distancia 10. Incluso, ni siquiera sustituyendo nada, uno podría llegar a la conclusión de que R2 tiene que ser igual a R1 por 2. O sea, tiene que estar al doble de distancia. Y ahí ya sin rectas y sin historias y sin nada, súper fácil, ¿no? Es ver que como tiene que estar al doble de distancia y sigue la misma historia, si aquí ha ido 4, aquí ha ido 8. Si aquí ha ido 3, aquí ha ido 6. ¿No? Porque es el doble de distancia. Es que aquí pensando esto es mucho mejor, ¿no? Me gusta pensar, me gusta pensar. Vale, entonces, ¿en qué posición? Determina la posición de la segunda carga. Pues A, la posición de la segunda carga, es el punto menos 6 en la X, menos 8 en la Y, en metros. Ya está, ya lo hemos determinado. Qué maravilla, pensar en vez de calcular vectorialmente. Luego, tampoco os acostumbréis a pensar mucho, porque luego a veces hay que calcular vectorialmente y pensar no sirve de nada, pero no hay simetrías y entonces ya decimos, mierda, no sabemos calcular vectorialmente. Entonces, bueno, es tan importante saber pensar como saber calcular vectorialmente. Pero si sabemos las dos cosas, mejor. Mejor que si solo sabemos calcular vectorialmente. Bien, vamos al apartado B. En el apartado B me pide, si el potencial en el origen de coordenadas vale 1,08 por 10 a la 4 voltios, encuentra el valor de las cargas. Vale, ahora hay que recordar que el potencial es una magnitud escalar. Bien, ¿esto qué significa? Pues significa lo siguiente, que escalar, que no se anula en el origen de coordenadas. O sea, el potencial en el origen de coordenadas va a ser igual al potencial que crea la carga 1 más el potencial que crea la carga 2, pero como no tienen direcciones diferentes, esto es k por la carga 1 partido por la distancia 1, más k por la carga 2 partido por la distancia 2. Y ya. Porque no tienen dirección ni sentido, ni pueden... No, o sea, el potencial que crea una carga positiva es positivo, el potencial que crea una carga positiva es positivo, pues la suma de los dos por el principio de superposición. Pero como es una magnitud escalar, no se anulan. No se anulan y en efecto me dicen que vale 1,08 por 10 a la 4. O sea, 1,0800. ¿No? Voltios, 10.800 voltios. Y como la carga 2 es 4 veces la carga 1, pues aquí se tiene K por la carga, ¿no? 1 partido por R1 más 4 veces R2. ¿Verdad? Se tiene esto. ¿Por qué se tiene esto? Porque, a ver, esta carga es 4 veces la carga 1, ¿no? Y entonces la carga 1 la he sacado y la he llamado Q, porque ya como es una única carga no la voy a llamar 1 y 2, ¿no? La única carga Q elemental. Lo que pasa es que la carga 1 vale Q y la carga 2 vale 4 veces Q. ¿Vale? Esto es la asunción aquí que hago, ¿no? Y luego las distancias ya las hemos sacado antes. Las distancias ya las hemos sacado antes. Una era 5, otra era 10. ¿Vale? En metros. Entonces, pues podemos ya sustituir aquí y sacar, despejar Q, ¿no? O sea, esto es Q
igual a el voltaje partido por K y por esta suma rara, 1 partido por R1 más 4 veces partido por R2. El voltaje es 10.800, la K es 9 por 10 a la 9. Si me dan epsilon 0, no me la dan, menos mal, me dan K. Digo, si me dan epsilon 0, pues que les dé por culo. Yo no me gusta nada, prefiero, claro, la K te evita pis, te evita historias, mucho más fácil, ¿no? Mejor la K que la epsilon. 1 partido por 5 habíamos dicho, y aquí habíamos dicho 10. Vale, pues metemos esto en la calculadora. Aquí con este número tan feo no quiero tratar. Vamos a meter en la calculadora y obtener el valor de la carga. 10.800 dividido por 9 por 10 a la 9, que multiplica a 0,2, porque eso es 1 partido por 5, y 0,4, que es lo otro. Vale, cierro la esta y me sale 2 por 10 a la 6. Pero a la 6 no, a la menos 6. Si me saliera 10 a la 6, hay que preocuparse, porque es una carga muy intensa, ¿vale? Microcoulombios puede ser 2 microcoulombios, ¿verdad? Eso puede ser. La carga 1, por lo tanto, son 2 microcoulombios. La carga 2 era 4 veces 8 microcoulombios. Y ya hemos resuelto este problema. ¡Qué fácil, qué fácil, qué fácil! Vamos ya con los siguientes apartados. Con bloque, vibraciones y ondas. ¡Qué emoción, qué emoción! Venga, vamos a por la 3A, que es un caramelito. Es un caramelito, ¿eh? Dice, sean los medios A y B, de índices de refracción NA y NB, respectivamente, un rayo de luz de frecuencia 6,04 por 10 a la 14 hercios incide desde el medio A hacia el medio B, verificándose que el ángulo límite para la reflexión total es de 45,58 grados. Sabiendo que NA menos NB es 0,6, determine los índices de refracción de ambos medios. Mira, es que esto es una tontería como un piano. Yo tengo aquí una superficie que separa un lugar en el que la luz viaja con un índice de refracción NA y un lugar donde la luz viaja con un índice de refracción NB. En cualquiera de estos lugares, de estas superficies, se cumple la ley de refracción, de Snell. Pero me dice que hay reflexión total. Reflexión total. ¿Eso qué significa? Que viene con un ángulo que se le llama ángulo límite. Y sale con un ángulo de 90 grados. Eso es lo que significa que haya reflexión total. Es decir, que viene desde NA con el seno del ángulo límite y se va a NB con un ángulo de 90 grados. Eso es lo que significa el ángulo límite. En general, la ley de Snell dice que NA por el seno del ángulo incidente es igual a NB por el seno del ángulo refractado. ¿Vale? Eso es lo que dice la ley de Snell en general. Pero en este caso lo dice muy claro esto, ¿no? El ángulo límite. Entonces el ángulo límite, 45,58, tiene un seno de 45,58, que es igual a 0,714, ¿vale? Por tanto, 0,714 NA es igual a NB. ¿Por qué? Porque el seno de 90 es 1. Entonces, esto es lo que me dice, o de lo que yo puedo aprender de eso del ángulo límite. Pero por otra parte, el problema mismo me dice que NA menos NB es 0,6. Y esto es un sistema de dos ecuaciones sencillísimos de los que se aprenden a hacer en segundo de la ESO. Por sustitución, igualación o reducción. En este caso, pues por sustitución mismamente, ¿no? NA menos 0,714 NA es igual a 0,6. O sea, eso menos 1, ¿no? 0,286 NA es igual a 0,6. Y ya me sale que NA es pues 0,6 entre esto, ¿no? 2,1. Y NB, por lo tanto, como la diferencia entre NA y NB es 0,6, pues NB, por lo tanto, tiene que ser 1,5, porque es una diferencia de 0,6. No estoy aplicando esto de aquí. Qué chorrada, ¿no? Qué chorrada. Este lo puse, no sé dónde salió, creo que salió en Madrid, pero este lo puse porque me pareció tan fácil que dije, un regalito, ¿no? Un regalito. 1,5 puntos. Aquí se me ha ido, ¿eh? Aquí se me ha ido. He sido regalador en este ejercicio. Apartado B. Las longitudes de onda del rayo de luz incidente en los medios A y B. Qué fácil. C es igual a
siempre a que es igual C, a lambda por la frecuencia. Efectivamente. ¿Cambia la frecuencia? No. No cambia la frecuencia, cambia la lambda, la longitud de onda puede cambiar, la frecuencia no puede cambiar. ¿Vale? Entonces, en cada medio va a tener un valor diferente. ¿Pero por qué? Porque no se va a mover a velocidad c, sino que se va a mover a velocidad v. Y nosotros sabemos que n es igual a c entre v, ¿no? Entonces, en general, c es igual a n por v. Eso vamos a decir que en general vamos a tener n por v es igual a lambda por f. NA por V en A es igual a lambda por F. NB por V en B es igual a lambda por F. Bueno, eso es lo que vamos a tener. Lambda en A, lambda en B. Las frecuencias son iguales. Bien. Por lo tanto, me piden las longitudes de onda en los distintos medios. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. La longitud de onda en A va a ser igual a... Esto lo he hecho bien o lo estoy haciendo al revés. Esto es C entre V es N, ¿sí? Sí. La frecuencia sería C entre F. Esto sería en el vacío. Esto sería en el vacío. Entonces la podemos calcular en el vacío. Sería 3 por 10 a la 8 dividido entre la 6,04 por 10 a la 15 por 10 a la 14. Me dan en el vacío. Ahí lo calculamos manualmente. Entre 6,04 por 10 a la 14. Vale. Me daría en el vacío 4,97 por 10 a la menos 7 metros. Es decir, 497 nanómetros. Más o menos lo que son las longitudes de onda que suelen poner en estos ejercicios. ¿Vale? Pero para que más o menos caigan dentro del visible y todo eso. Vale, ahora, ¿cómo cambia en cada uno de los medios? Bueno, no me piden el vacío, no hacía falta sacarlo del vacío. Pero ¿cómo cambia esto en cada uno de los medios? Bueno, pues si la velocidad, ¿vale? Si la velocidad va a disminuir en un factor igual al número este de refracción, al índice de refracción, la longitud de onda también tiene que disminuir en ese mismo factor, ¿vale? Entonces, lambda en el medio A va a ser igual a la lambda en el vacío partido por el AN del medio A. Y la lambda en el medio B va a ser la lambda en el vacío partido por la N del medio B. Esto no hace falta calcularlo, como ya digo, porque la lambda en el vacío, como la hemos calculado, como C partido por F. Bueno, entonces esto era C partido por NA por F. Y esto era C partido por NB por F, o sea que lo podríamos haber calculado así directamente, pero vamos. Para mí como que tiene más sentido así, ¿no? Verlo así. Vale, en el primer caso lo dividimos entre 2,1 y me va a salir 236 nanómetros. Y ahora pues lo vuelvo a multiplicar por 2,1 y lo divido por 1,5. 331 nanómetros. En cada uno de estos dos casos pues tenemos una longitud de onda distinta. Evidentemente, cuanto mayor sea el índice de refracción, significa que la velocidad del agua es más... la velocidad de la luz en ese medio es más lenta, y al ser la velocidad de la luz en ese medio más lenta, pues la longitud de onda es más corta también. Vale, tiene que ser más corta. ¿Más corta o más grande? No, más corta. Bueno, como veis, un problema muy sencillito. Yo creo que es de los que menos tiempo me ha llevado y eso que me ha dado un poco aquí con estas disquisiciones al final. Pero un problema muy muy facilito para estos para sacar buena nota. Para sacar buena nota era para elegirlo. Vamos a hacer también el otro, aunque a lo mejor... Porque es verdad que, aunque es muy fácil, a lo mejor a alguien no se le ocurre que hay que hacer un sistema. Si no se te ocurre, pues bueno, siempre se puede elegir la pregunta B. Vamos a por ello. Bien, pregunta 3B. En un foco sonoro puntual, F1 emite sondas esféricas, ¿qué digo de sondas? Ondas sonoras esféricas. De manera que el nivel de intensidad percibido por un observador a 3 metros es de 60 decibelios. Determina la intensidad de la onda a la distancia de 3 metros y la potencia del foco. Bueno, pues muy sencillito, ¿no? Tenemos un señor, un observador, que percibe a 3 metros de un foco sonoro puntual. Aquí tengo un altavoz
que emite ondas esféricas, chun, 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 ¿no? Percibe 60 decibelios. Bien. Importante. Fórmulas. Los decibelios son 10 logaritmo de I entre I0. Esta es la fórmula que yo me sé. Pero de aquí se puede sacar otra, si lo que me interesa es la intensidad, que es más sencilla además, si lo que me interesa es la intensidad, se puede deducir I0 por 10 elevado a los decibelios partidos por 10. Esta es la fórmula para la intensidad que se puede obtener. Y es lo que repite, determine la intensidad de la onda. Pues ya está, ¿no? La intensidad umbral me da en el apartado, en el ejercicio, de 10 a la menos 12. Y como los decibelios son 60, pues esto es 6. O sea que esto es la intensidad de la onda, 10 a la menos 6 vatios. Ojo, por metro cuadrado, ¿vale? La intensidad de la onda no es potencia. La potencia es vatios, la intensidad de la onda es potencia por unidad de superficie. Bien, y me piden también la potencia, ¿eh? Con esto no tendríamos todo el punto, tendríamos solo 0,5. ¿Cuál sería la potencia del foco? Bueno, pues la potencia del foco es la intensidad por la superficie. Así que como es una superficie esférica, esto va a ser 10 a la menos 6 por la superficie de una esfera, 4pi, y por la distancia al cuadrado. Ahí estaremos en 3 metros, pues 3 al cuadrado. Qué tontería, ¿no? Pues ya hemos terminado el apartado A. Esto era todo. Muy fácil este apartado, ¿eh? Me va a salir 1,13 por 10 a la menos 4 vatios. Y ya tenemos la potencia del foco. Perfecto. Vamos con el apartado B. Vamos a borrar eso para que no nos distraiga. Apartado B. Dice ahora, un segundo foco que emite con potencia doble. Emite simultáneamente, de manera que el nivel de intensidad que percibe el observador es ahora de 70 decibelios. Allá es la distancia en la que se encuentra el foco 2. Vale, pues ahora hay que tener un poco de cuidado porque la intensidad sonora total no es la intensidad sonora del 1 más la intensidad sonora del 2. Eso es lo que hay que tener cuidado aquí. Aquí lo que sí que se cumple es que la intensidad total es la intensidad del 1 más la intensidad del 2. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a calcular la intensidad total que percibe este observador, que es 10 a la menos 12, es decir, la intensidad umbral, por 10 elevado a los decibelios que observa divididos entre 10. O sea, como observa ahora 70, pues es 7. O sea que este señor va a percibir ahora una intensidad total de 10 a la menos 5 vatios por metro cuadrado. Bien. ¿De dónde proviene esta intensidad total? Viene de la intensidad anterior que ya estaba percibiendo, que era, vamos a buscarla por aquí, era 10 a la menos 6, ¿no? Y una nueva intensidad, y 2, que es lo que falte, ¿verdad? Que es desconocido, pero es muy fácil de obtener, porque la intensidad 2 va a ser simplemente la intensidad total menos la intensidad 1. O sea, 10 a la menos 5 menos 10 a la menos 6. Y esto es muy sencillo, esto es 10 a la menos 5 menos 0,1 por 10 a la menos 5. O sea, 1 menos 0,1, 0,9, ¿no? 0,9 por 10 a la menos 5 es la intensidad 2, que percibe del segundo dispositivo. 0,9 por 10 a la menos 5. O lo que es lo mismo, 9 por 10 a la menos 6, lo que prefiramos, ¿no? Vatio por metro cuadrado. Bien, ahora bien, ¿qué distancia está el foco 2? Sabiendo que la potencia es el doble. Hemos dicho antes que la potencia es igual a la intensidad por la superficie y que la superficie era una superficie esférica, 4pi r cuadrado. Así que ¿a qué distancia va a estar? Pues a una distancia r igual a la raíz de la potencia partido por 4pi y por la intensidad 2, ¿no? Estamos hablando de a qué distancia está el 2, qué potencia tiene el 2, la intensidad del 2. Pues aquí basta con ya sustituir con todos los datos que tenemos. La potencia hemos dicho que era el doble que la anterior, entonces simplemente hay que calcularse el doble del anterior, dividirlo por 4, por pi, y por la intensidad 2, que hemos dicho que es 9 por 10 a la menos 6, y hacer una raíz de esto. 1,41 en metros. ¿Vale? Me sale
básicamente me sale RAI de 2 metros. RAI de 2 metros. Muy elegante. RAI de 2 metros. Bien, más cerca, ¿no? Más cerca está este altavoz que el anterior. Y además más potente, ¿verdad? Y además más potente. Y solo aumenta la intensidad percibida en 10 unidades. Realmente es interesante las escalas logarítmicas, lo antiintuitivas que nos son, ¿verdad? No estamos nada acostumbrados a las escalas logarítmicas nosotros. Bueno, con esto hemos terminado el bloque de vibraciones y ondas y ya solo nos quedaría el de física moderna. Y con esto terminaríamos el examen. Vaya matada de hacer ejercicios, en un momentito. Vamos con el siguiente. Bien, vamos a por el 4A. Dice, un protón tiene una masa en reposo equivalente a una energía de 938,2, qué mal lo he leído, ¿no? 938,2 megaelectronvoltios. El protón es acelerado hasta alcanzar una velocidad que es un 75% de la velocidad de la luz. Determine la masa en reposo del protón, la energía cinética del protón. Esto es broma. Este es el modelo de este año, ¿eh? Este es el modelo de este año. Además no me... Bueno, no me dan... No me dan... Ay, la leche, perdón. Que tengo un pelo ahí en la pantalla y me estaba yendo un segundo. Me ha costado, pero lo he conseguido. No me dicen en qué tengo que calcular la masa en reposo del protón. Bueno, la voy a calcular en kilogramos, pero podría calcularla en mc cuadrado, ¿eh? La masa en reposo de ese protón sería 938,2 MeV partido por c cuadrado. Ya está. Esta es la masa en reposo del electrón. Ahora, si la quieren en unidades del sistema internacional, pues vamos a hacerlo. Lo dividimos por c cuadrado. 938,3 por 10 a la 6, que eso es un mega, ¿no? Dividido por 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Y eso me va a salir en electronvoltios. Me faltaría pasarlo ahora, perdón, me faltaría pasarlo ahora a julios, ¿no? Y un electronvoltio, hay que recordar que un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Un electronvoltio es la energía que se le da a un electrón de carga 1,6 por 10 a la menos 19 cuando se le proporciona una diferencia de potencial de un voltio, ¿no? Eso habría que decirlo. Entonces lo único que tenemos que hacer para pasar el electronvoltio a julio es, si un electronvoltio son esos julios, pues multiplicar por estos julios, por 1,6 por 10 a la menos 19 y ya está. Y me daría 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿vale? El paso aquí, no sé si he sido muy claro, lo pongo, ¿vale? 938,3 mega electronvoltios partido por c cuadrado. Lo primero que he hecho es 10 a la 6 mega electronvoltios, perdón, 10 a la 6 electronvoltios, ¿no? Es un mega electronvoltio. Y ahora un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Y finalmente c cuadrado es 3 por 10 a la 8 al cuadrado, ¿vale? Ese es el último que hemos hecho. Entonces tachamos. Me quedan julios. Esa es la operación que he hecho y me da la masa del protón. Que si tenéis un poco de memoria, pues recordaréis que es esa. En kilogramos. Es decir, hasta aquí este apartado no tiene nada de relativista. Simplemente hay que saberse factores de conversión. Un poco rollo, pero bueno. Apartado B. La energía cinética del protón. Aquí sí que entra la relatividad. Bien, la energía cinética era gamma menos 1 mc cuadrado. Vale, esto de la masa en reposo, por cierto, me toca muchas narices. Pero bueno, como lo ponen en selectividad, pues habrá que comentarlo. La masa yo lo explico así. La masa en reposo, lo que llaman masa en reposo de una partícula, es la masa de la partícula, ¿vale? La masa de la partícula es esa. Que luego pueda ganar más energía porque se la acelere, pues entonces tendrá más energía, ¿vale? ¿Y podemos asociar esa energía a la energía que tiene una cierta masa? Pues se puede asociar, pero no es que tenga más masa, ¿vale? Tiene más energía. Entonces ahora que tiene energía cinética, pues tiene una energía cinética que se calcula de este modo.
La única cosa que necesitamos calcular es gamma, que dice que alcanza una velocidad que es un 75% de la velocidad de la luz. Bien, pues gamma hay que recordar que es 1 partido por la raíz de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. Entonces, si alcanza un 75% de la velocidad de la luz, pues aquí lo que va a salir es 1 menos 0,75 al cuadrado, ¿verdad? Porque las c se me van a cancelar. Entonces vamos a hacer esto con la calculadora. 0,75 al cuadrado, 1 menos esto, la raíz de esto, y 1 entre esto. Me sale 1,51. Y ya está, 1,51 menos 1 es 0,51. Por la masa, 1,67 por 10 a la menos 27, porque lo vamos a sacar en julios. Y por la velocidad de la luz al cuadrado, 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Claro, si trabajásemos en electronvoltios, pues sería mucho más sencillo, ¿verdad? Porque metes esta masa y como está multiplicado por c cuadrado, esto se te va y ya lo tienes en 0,51 veces la masa de m electronvoltios. Mucho más fácil. Pero bueno, sistema internacional, ¿qué remedio? 0,51 por 1,67 por 10 a la menos 27 por 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Y me da 7,66 por 10 a la menos 11 julios. Bien, como vemos, no sé qué vemos. Está bien. Está bien esta masa, esta energía. Bien. Y este es el apartado 4A. Como veis, los de física moderna pues son muy rapiditos. La B es un poco más larga a lo mejor. Por lo menos el enunciado es un poco más largo. No lo he hecho, pero a mí me da un poco más sensación de ser un poco más complicado que este. Vamos a por ello. Y ya terminamos el examen. Bien, en el interior del recinto de la central nuclear de Springfield, en una zona contaminada permanentemente con 231 torio, ha crecido una parra. Homer Simpson va a la parra y se come N uvas. Una parra es la planta de la uva, por cierto, por si alguien no lo sabe. Donde salen las uvas que luego se usan para hacer vino. Homer Simpson va a la parra y se come N uvas. 8 horas más tarde, sale de la central nuclear y al medir su actividad radiactiva se obtiene un valor de 1,19 por 10 a la 6 becquerelios. Si cada uva contiene, en el momento de ser cogida de la parra, 1,5 por 10 a la menos 12 gramos de 231 torio, calcule el tiempo de vida media del torio y la actividad inicial de cada uva. Bien, inicialmente no sabemos la actividad que había, pero sí que sabemos que la actividad tras 8 horas es de 1,19 por 10 a la 6 becquerelios. Vale. ¿Y qué es lo que ocurre en general? Bueno, pues en general la actividad es igual a la actividad inicial por E a la menos lambda t. Esta es la fórmula para la actividad radiactiva. Ha quedado un poco feo este recuadro, pero bueno. Bien. Entonces a mí me están pidiendo que calcule el tiempo de vida media, que es precisamente, el tiempo de vida media tau es precisamente 1 partido por lambda, o sea que lo podría sacar de esa ecuación, y la actividad inicial de cada uva, ¿vale? O sea, no de las 8 uvas que se ha tomado, sino, perdón, de las n uvas que se ha tomado, no sé si se ha tomado 8 cuando se ha tomado, sino de cada una de las uvas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo no conozco la actividad inicial, pero conozco el periodo de semidesintegración del torio, que me lo dan en los datos, ¿vale? T un medio del torio, que es 25,5 horas. Bien, ahora, el periodo de semidesintegración se calcula básicamente como el logaritmo en el periodo de 2 partido por lambda. O sea, es muy similar a la semivida. El periodo, perdón, muy similar al periodo de vida media, al tiempo de vida media, pero simplemente tienes el logaritmo en el periodo de 2 por ahí. Entonces, básicamente, si lo que queremos es el periodo de semivida, lo que tenemos que hacer es multiplicar, más bien dividir el periodo
de semidesintegración entre el logaritmo neperiano de 2. Y ahí ya simplemente con eso tendríamos lo primero que me piden, que es el tiempo de vida media. Y ya lo puedo utilizar luego en la fórmula. Entonces, la podemos dejar en horas, no hay problema aquí en esta unidad. Podemos trabajar perfectamente con horas, entonces no me digan nada. 36,79 horas es el periodo no, el tiempo de vida media, ¿no? Lo primero que me preguntan. Bien, y luego me piden la actividad de cada uva. Claro, nosotros sabemos que la actividad a las 8 horas es esa, y también sabemos lambda, que bueno, porque podemos calcular la inversa. O sea, si tenemos el periodo del tiempo de vida media, pues podemos calcular lambda como 1 partido por el tiempo de vida media, perdón. Es decir, 1 partido por esto, en horas a la menos 1, ¿vale? O sea, en 0,0272 horas a la menos 1. ¿Y por qué lo voy a calcular en horas a la menos 1? Porque como la actividad me la han dado a las 8 horas, pues tiene sentido, ¿no? Trabajar en horas. Eso es más lógico. Así que de aquí se podría despejar la actividad inicial sin mayor problema. O sea, sería A por E a la más lambda t. Donde estamos evaluando en t igual a 8 horas, que es lo que me han dado, ¿no? Entonces la actividad inicial sería 1,19 por 10 a la 6 becquerelios multiplicado por E a la lambda 0,0272 y el tiempo 8 horas. De aquí podríamos sacar sin mucho problema la actividad inicial con la calculadora. Vamos a sacarla. Bien, me sale que la actividad inicial es 1,48 por 10 a la 6 becquerelios. Esto es la actividad de las n uvas que se ha tomado. ¿Vale? Y como me lo piden por uva, pues tendríamos que calcular cuántas uvas se ha tomado. Esto es con las n uvas. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Pues calculando la cantidad de torio que se ha comido, ¿no? Cada uva tiene en el momento de ser cogida de la parra 1,5 por 10 a la menos 12 gramos de torio. Entonces, recordando que la actividad son las desintegraciones por segundo y que el número de partículas n se puede relacionar con la masa a través del número de Avogadro que me dan por allí, pues vamos a relacionar esta actividad con el número de partículas que tenemos y con el número de partículas que hay en una uva. Y una vez podamos hacer eso, pues sacamos sin problema el número de uvas. Vamos allá. Bien, lo primero, como digo, es sacar el número de partículas. Claro, el número de partículas realmente tú no lo puedes saber porque depende del número de uvas que se ha comido, pero sí que cada uva le va a dar esta cantidad de partículas, ¿no? Más entre masa molecular y luego por número de partículas que hay en un mol. Entonces, básicamente, cada uva le va a dar 3,9 por 10 a la 9 partículas, ¿vale? Esa es la idea. Y ahora, sabemos que la actividad es igual a lambda por n, esto es para cualquier tiempo, por ejemplo, para el momento inicial. Entonces podemos hacer que la actividad inicial es igual a la lambda por el número de partículas iniciales. Ojo, el número de partículas iniciales son estas multiplicadas por el número de uvas, o sea que aquí lo podemos poner, si queremos llamamos a esto n0 y a esto lo llamamos n por n0, ¿no? Así que va a ser la actividad inicial igual a la lambda por n por n0. De aquí se puede sacar sin ningún problema el número de uvas. Actividad inicial, 1,48 por 10 a la 6, dividido por la constante de semidesintegración, que aquí sí que hay que hacerla en segundos a la menos 1, ¿vale? Cuando queremos relacionar número de partículas y actividad en becquerelios sí que hay que hacerlo así, 7,55 por 10 a la menos 6, y luego número de partículas de torio en una uva, 3,9 por 10 a la 9. Y si hacemos esto da aproximadamente 50 uvas, bastante cercano a las 50 uvas, sobre todo si aproximamos bien los decimales, si cogemos muchos decimales. Y nada, con esto terminamos el examen. Ha sido largo, han sido muchos ejercicios, pero bueno, pues al final es un examen global, es lo que tiene. Espero que nos quede claro todo con las correcciones y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.